¿Empiezo yo? Buenas noches, bienvenidos al estudio, a los comentarios de la lección número 66 de un curso de milagros. Mi función y mi felicidad son una. 1. Seguramente habrás notado que en nuestras lecciones más recientes hemos hecho hincapié en la conexión que existe entre desempeñar tu función y alcanzar la felicidad. Esto ha sido así porque realmente tú no ves la conexión. Sin embargo, se trata de algo más simple, más que una simple conexión. Son una misma cosa. La manera en que cada una se manifiesta es distinta, pero el contenido es exactamente el mismo. 2. El ego está batallando constantemente con el Espíritu Santo en torno a la cuestión fundamental de cuál es tu función. También batalla con él constantemente con respecto a qué es tu felicidad. No es esta una batalla que tenga dos contendientes. El ego ataca y el Espíritu Santo no responde. Él sabe cuál es tu función. Él sabe qué es tu felicidad. 3. Hoy intentaremos ir más allá de esta batalla completamente absurda y arribar a la verdad con respecto a tu función. No nos vamos a enfrascar en argumentos fútiles con respecto a lo que es tu función. No vamos a tratar inútilmente de definir lo que es tu felicidad, ni de determinar los medios para alcanzarla. No vamos a gratificar al ego escuchando sus ataques contra la verdad. Sencillamente nos alegraremos de que podemos descubrir lo que ésta es. 4. El propósito de la sesión de práctica larga de hoy es que aceptes el hecho de que no solo existe una conexión muy real entre la función que Dios te dio y tu felicidad, sino que ambas cosas son de hecho lo mismo. Dios te da únicamente felicidad, por lo tanto la función que Él te dio tiene que ser la felicidad, aunque parezca ser otra cosa. Los ejercicios de hoy son un intento de ir más allá de estas diferencias de aspecto y de reconocer un contenido común allí donde en verdad lo hay. 5. Comienza la sesión de práctica de 10 o 15 minutos reflexionando sobre estos pensamientos. Dios me da únicamente felicidad. Él me ha dado mi función. Por lo tanto, mi función tiene que ser la felicidad. Trata de ver la lógica en esta secuencia, incluso si aún no aceptas la conclusión. Únicamente si los dos primeros pensamientos son erróneos, podría ser falsa la conclusión. Reflexionemos entonces, por un rato, sobre estas premisas según practicamos. 6. La primera premisa es que Dios te da únicamente felicidad. Esto desde luego podría ser falso, pero para que fuese falso sería preciso definir a Dios como algo que Él no es. El amor no puede dispensar maldad y lo que no es felicidad es maldad. Dios no puede dar lo que no tiene ni puede tener lo que Él no es. Si Dios no te diese únicamente felicidad, ciertamente sería malvado. Y esa es la definición que crees acerca de Él si no aceptas la primera premisa. 7. La segunda premisa afirma que Dios te ha dado tu función. Hemos visto que tu mente solo tiene dos partes. Una de ellas la gobierna el ego y se compone de ilusiones. La otra es la morada del Espíritu Santo donde reside la verdad. Solo puedes escoger entre estos dos guías. Y los únicos resultados que pueden proceder de tu elección son el miedo que el ego siempre engendra o el amor que el Espíritu Santo siempre ofrece para reemplazar. 8. Así pues, o bien fue Dios quien estableció tu función a través de su voz, o bien fue el ego que tú inventaste para reemplazarlo a Él. ¿Cuál de estas posibilidades es verdad? A menos que hubiese sido Dios quien te dio tu función, esta solo podría ser un regalo del ego. Mas ¿qué regalos puede dar el ego cuando él mismo es una ilusión y lo único que puede ofrecer son regalos ilusorios? 9. Piensa en esto durante tu sesión de práctica más larga de hoy.
Piensa asimismo en las múltiples formas que tu ilusoria función ha adoptado en tu mente y en las muchas maneras por las que, guiado por el ego, trataste de encontrar la salvación. ¿La encontraste? ¿Te sentiste feliz? ¿Te brindaron paz? Hoy necesitamos ser muy honestos. Recuerda objetivamente los resultados que lograste y examina si en algún momento fue razonable pensar que podías encontrar felicidad en nada que el ego jamás propusiera. Con todo, la única alternativa para la voz del Espíritu Santo es el ego. 10. Prestarás oídos a la locura, o bien oirás la verdad. Trata de hacer tu elección mientras reflexionas sobre las premisas en las que se basa nuestra conclusión. Podemos concurrir con esta conclusión, pero no con ninguna otra, toda vez que Dios mismo concurre con nosotros al respecto. La idea de hoy es otro paso gigantesco hacia la percepción de lo que es lo mismo como lo mismo y de lo que es diferente como diferente. A un lado están las ilusiones, al otro lado la verdad. Trataremos hoy de darnos cuenta de que solo la verdad es verdad. 11. Para las sesiones de práctica más cortas que hoy te resultarán muy beneficiosas, si las llevas a cabo 2 veces por hora, sugerimos la siguiente forma de aplicación. Mi función y mi felicidad son una porque Dios me dio las dos. No te tomará más de 1 minuto y probablemente menos repetir estas palabras lentamente y pensar en ellas por un rato mientras las dices. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Un saludito. A ver si está Sergio por ahí. Oira Sor, Adriana Quiroga, Dora, Gaby Ríos, Valeria Melo, Constanza Bolaños, Hola Rey Parceiro, Rosa Rico, Ada González, Fernanda Bersaluce. Sí, Sergio, hola Sergis. Vamos a conectar contigo. Agregar. ¿Dónde? Sí. Adriana Quiroga, Pao Durán, Tioquita. ¿Por qué no? Hola Martín. Hola Sergis. ¿No se escucha? Hola, ¿qué más? ¿Cómo están? Sí. ¿Qué tal se ve la imagen? ¿Bien? Súper. Sí. Bueno, excelente. Aquí tenemos compañía. Sí, Martín. Total. Saludando. Pues sí. Ahí me está saludando a todos. Mira, Martín, saluda a los hermanitos, a la unidad. Bueno, terminamos de saludar. Toiquita, Lizeth Batista, buenas noches. Hola, Germán Andrés, Gida, Eva Rodríguez, Wilson Jurado, Belinda del Valle, Instante Santo, Tatiana Marenco, Ney. Hola, Ney. Santa hermana, hija de Dios. Berenice, hola Sergio, aquí estás. Marta Isabel, Fernanda, Lucila, Keila, Gaby, Alexandra. Bueno, hola a todos, todos somos uno. Saludos para todos. Irma, buenas noches. Sergio, ya leímos la lección, ¿te parece la invocación? Claro. Vale. ¿La página 30? Sí, hagamos. Bueno. Estoy aquí. Comiencen. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar.
Bueno, ¿quieres empezar, Sergi? Bueno, listo, muchas gracias. Eh, pues definitivamente no sabemos cuál es nuestra función, ¿no? Pero ahora la estamos encontrando porque hemos decidido escuchar la voz de la verdad y empezamos a entender que lo que tanto añoramos, lo que busca la humanidad, lo que buscamos todos los seres humanos en este sueño, en esta ilusión, es la felicidad. Ese es el propósito desde que existe, digamos, el cuerpo, ¿no? El hombre ha querido ser feliz. Y nacemos en este mundo con un solo propósito, buscar la felicidad, estar en paz. Pero estábamos completamente perdidos porque creíamos que la felicidad era con las cosas de este mundo, ¿no? Eh, con nuestra manera de pensar y estábamos muy convencidos, o por lo menos yo era uno de los que estaba muy convencido de que mi propia manera de buscar la felicidad la podía lograr, ¿sí? De hecho, decía que tenía mi propia religión. No sé si también muchos hermanitos han pensado lo mismo. No, yo tengo mi propia religión. Yo decía eso. Entonces, bueno, son tantas cosas que pasan en la vida y son tantos tropiezos, tantos dolores, tantos desaciertos que definitivamente pedimos ayuda, ¿no? Y nos llega esta lección tan bella donde se nos dice que lo que tanto buscamos es simplemente la verdad que ya existe en nosotros. Es reconocer que somos los hijos de Dios, que somos la luz del mundo, que esa felicidad que hemos buscado por miles de años eh, estaba siempre con nosotros. Y se nos dice que hay una función que tenemos que cumplir ahora, que es una función dada por nuestro Padre a través del Espíritu Santo y que tiene que ver con lo que somos. Entonces, hay una conexión muy bella que nos da esta lección, porque antes efectivamente no teníamos la conexión de cómo ser, cómo recibir la función de Dios a la que yo le tenía miedo, por lo menos. Pensaba que ser santo o ser espiritual era un sacrificio. O sea, teníamos la idea completamente al revés. Ahora nos damos cuenta que ser espirituales, volver al camino amoroso, es nuestra función y que es lo mismo que estábamos buscando de toda la vida. Ser felices es nuestra función. Ser el Hijo de Dios es estar en paz. Ser lo que ya somos es lo que todos hemos buscado o lo que yo he buscado en toda esta historia de este sueño. Y hoy puedo reconocer y abrazar esta oración y podemos abrazarla y reconocer que se une lo que estábamos buscando con la función que se nos ha dado desde el cielo. Y podemos sentirnos completamente dichosos. Y ya la duda se va de, ¿será que hacer este curso de milagros sí me va a dar felicidad? ¿Hacer esta práctica espiritual de tanto perdón? ¿Será que sí? Pues esta lección nos dice que lo que estamos buscando, que es la felicidad, es nuestra misma práctica amorosa. Es la misma función, es el mismo pensamiento. Está unificado completamente. Y es hacer más fácil la tarea, es hacer de este camino un camino ya más sencillo, porque entendimos que si queremos ser felices, pues tenemos que cumplir la función que nuestro Padre nos ha dado, que es ser la luz del mundo, lo que nos han dicho en las lecciones anteriores, el perdón, ser la luz del mundo, ser la unidad, y como que se nos despeja el camino o se nos despeja ya como, si nos despeja este camino y se nos muestra que es fácil y sencillo porque es ser lo que ya somos. No tenemos otra función, no tenemos que buscarla, no tenemos que intentar tratar de cómo conseguir una función que nos haga sentirnos valiosos en este mundo. Se acaban esas historias, se acaban las historias que nos hemos inventado para sufrir y llega la verdad. Simplemente tengo que reconocer mi perfecta unidad en Dios y ahí está lo que yo toda la vida he buscado. No afuera, en las ilusiones, sino aquí adentro, en mi ser. No ha cambiado para nada lo que soy. Sigo siendo tal como Dios me creó. Y esa es la función y esa es la felicidad que andaba buscando. Siempre estuvo conmigo, pero no me di cuenta. Una vez te escuché diciendo, Sergio, que
que ser espiritual cuando uno no está en el camino espiritual suena como tentadora, como una oferta tentadora. No lo dijiste así, pero más o menos esa era la idea. Pero que no tan espiritual, o sea, ser un poquito espiritual era muy cool, ¿cierto? Así, Ah, sí. pero que ya comprometerse demasiado era pues, uy, no, 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 ¿cierto? Sí, qué miedo, qué miedo. Tengo que renunciar eh, a mi mundo, a todo lo que he exacto. fabricado. Precisamente que quiero ir, ¿no? Porque este curso nos ofrece la función del perdón. Nuestra función es el perdón y esa función nos acerca o es sinónimo de la felicidad. Entonces, antes de pronto quizás pensábamos que ser espirituales era pues como hablar en un lenguaje extraño o alejarse del mundo y de pronto retirarse a la montaña, ponerse una ropa distinta. Imagínate, hasta lo espiritual lo asociábamos con las cosas del mundo, como si el ser espiritual nos exigiera ciertas cosas. Y no es así. El ser espiritual sencillamente nos lleva a despojarnos de las creencias y nos lleva a liberarnos de las cargas que llevábamos. Entonces yo pregunto, ¿no les parece muy cool poder soltar todas las cargas? Sí, delicioso, o sea, es genial. Eso es ser espiritual, es soltar las cargas que no nos corresponden y es reconocernos en nuestra verdad, porque es que, digámoslo así en términos muy coloquiales, somos los hijos del dueño de la compañía y ni siquiera nos lo creemos. Sí, nos creemos unos por allí Genial. perdidos, los hijos abandonados, los no reconocidos. Así nos creíamos. Y este camino del perdón y este camino entre comillas, ¿no? Porque camino supone un trecho desde el pasado, pasando por el presente y llegando hasta el futuro. Hablamos simbólicamente de un camino, pero es un modo, el ser espiritual es un modo y nos da la oportunidad de soltar todo aquello que no nos pertenece y reconocernos al fin como lo que somos, como los hijos del dueño de la compañía y sentirnos orgullosos y sentirnos felices y sentirnos tan poderosos como lo es él, ¿sí? Y esto también es un simbolismo, valga la pena aclararlo, pero es simplemente con el fin de decirnos de decirnos a nosotros mismos y de recordarnos todo el poder que tenemos por ser hijos de Dios. Entonces es maravilloso, yo estoy feliz perdonando, estoy feliz con mi función y quiero contarles desde la experiencia, desde mi propia experiencia, que el perdón sí es útil y el perdón sí nos lleva a la felicidad. Y el perdón nos lleva a reconocer que nuestra felicidad no está ahí afuera, ¿sí? Y nos lleva a entender nuestra responsabilidad sin culpa, porque puede ser que en algún momento, yo creo que yo en algún momento confundí esto, cuando yo decía, no, sí, soy responsable de todo lo que veo, como que de alguna manera yo me quería cargar con todo, y no es eso, no es sentirme culpable por lo que sucede, sino simplemente no juzgar nada de lo que sucede y aceptarlo y entender que no es mío y soltarlo y entregarlo a quien sabe qué hacer con esto. Porque una vez perdonamos se nos muestra exactamente cómo actuar, cómo proceder en este mundo de la ilusión y realmente es infalible. Esto es un remedio infalible. El perdón es un remedio infalible. No falla, no falla. Definitivamente cuando perdonamos podemos ser felices porque al perdonar nos reconocemos en nuestra verdad. Chévere. Yo quiero llamar la atención a lo que nos dice Jesús de que se está haciendo hincapié, se está haciendo énfasis en esta idea porque no la comprendemos. Sencillamente, ahora que estamos empezando, que vamos por la lección 66 y llegamos a estas lecciones desde la 61, llevamos 6 lecciones con esta, donde nos está hablando del perdón, porque de eso es lo que comenzó hablando. Mi función y mi felicidad son una, es decir, perdonar y mi felicidad es la misma cosa. Pero resulta que Jesús me dice, estoy haciendo hincapié en este tema porque todavía no ves una conexión entre perdonar y ser feliz. Entonces, evidentemente ahí es donde algo como lo que nos dice Andreita es lo único que tenemos para ofrecerle
es el testimonio de lo que el perdón ha hecho en nuestras vidas. O sea, podemos decirles las cosas que han ocurrido y quienes están haciendo las conexiones del perdón y de la sanación, estamos viendo y estamos compartiendo los milagros que están ocurriendo en nuestra vida diariamente. Vamos a ser más capaces de darnos cuenta que los milagros sí ocurren y ocurren de una forma muy natural, muy fluida, porque así tiene que ser. Ya los vamos identificando mejor. La cuestión es que pareciera que nos cuesta pensar y entender, como nos dice aquí, todavía no nos lo creemos, de que perdonar realmente funcione, de que perdonar realmente me vaya a hacer feliz. Como tú dices, Andreita, que quitarme cargas. Decimos algo tan sencillo. Y esa es una de las cuestiones que pasa cuando llegamos a este camino, que nos cuesta creer que sea tan sencillo como hacer un acto de perdón para que yo me deshaga de todas esas cargas, que quite esas ideas limitantes, que pueda cambiar el concepto que tengo de las cosas, que haya alguien con A mayúscula tan dedicado e interesado en hacerme feliz que simplemente le pida yo su ayuda para que me dé unos pensamientos diferentes de los que llevo y me los pueda dar. Y esta situación es por lo que nos dice el párrafo 2 allí, que lo que pasa es que parece haber una batalla. Es muy chévere porque, miren, no sé si se dieron cuenta, de más que sí, que primero nos habla de que hay una batalla. Y una batalla que significa dos contrincantes luchando entre ellos. Pero después resulta diciéndonos Jesús que básicamente el ego es el único que está batallando porque el Espíritu Santo se está manteniendo en lo único que puede mantenerse, que es la paz, ante saber que lo que intenta batallar con él es una ilusión. ¿Cómo voy a pelear yo con una ilusión? ¿Cómo voy a pelear con un espejismo? Esa es la función que está realizando el Espíritu Santo, es únicamente en realidad llamando. ¿Por qué entonces usa Jesús este ejemplo de batalla? En el texto, cuando lleguemos a esa parte, también nos vamos a dar cuenta que dice exactamente lo mismo. Al principio nos habla Jesús de que hay un conflicto y nos habla del conflicto aparente que existe entre las dos voces, nos dice Jesús. Tienes dos voces y escuchas una y escuchas la otra. Tu función es decidirte por cuál escuchar. Pero más adelante del texto Jesús nos dice, el ego no existe. Te he dicho hasta el momento, he hablado de él como si se tratara de una fuerza externa únicamente para que tampoco vayas sencillamente a descuidarte en la vigilancia de tu mente. Pero el ego no existe, el ego es una idea que tú fabricaste, como le diste poder, ahí está aparentemente presente. Pero nos aclara Jesús en el texto que el Espíritu Santo no lucha contra el ego. Acordémonos que es importante ir leyendo el texto para comprender mejor las lecciones. El Espíritu Santo no lucha contra el ego porque sabe que el ego no existe, que es sencillamente la idea que hemos decidido acoger en nuestras mentes como aparentes aspectos de la mente que se cree separada para que nos diga que somos cuerpos. Entonces el Espíritu Santo lo que intenta es recordarnos, oye, que no eres un cuerpo, que eres el Hijo de Dios. Y en esto es donde el perdón entra a jugar este papel tan importante para nuestra felicidad. Porque como hemos seguramente deducido, el perdón es el que nos va a ayudar a ir deshaciendo estas ideas que nos dicen que somos lo que realmente no somos. En este aparente conflicto entonces tenemos una gran, o sea, tenemos casi que todas las garantías, de hecho tenemos todas las garantías para salir victoriosos de ese aparente conflicto. La garantía inicial, el ego no existe, no hay una batalla contra quien pelear. Es una voz que yo creo que está allí porque yo la fabriqué. Pero la forma fácil de deshacerme de esa voz es empezar a escuchar la otra. Empezar a inclinarme por el otro guía, por el guía que me dice que soy el Hijo de Dios, que soy uno con Él, que soy eterno, que soy santo, que soy la luz del mundo, que tengo derecho a ser feliz y todas estas maravillas que nos han dicho estas lecciones. Pero además de eso, porque no estamos solos. Ese guía está disponible las 24 horas del día, todos los días de la semana, en cualquier momento para ayudarnos cuando vengamos con una idea, para con algo que me molesta, con algo que me incomoda,
con algo que necesita la paz, para entregárselo y lo recibe como si lo estuviéramos llenando de joyas. Porque él recibe esa basurita de esas ideas que me quitan la paz, que le quitan la paz al Hijo de Dios, para entonces él sí darme la riqueza de la idea del amor que me recuerda quién soy. Entonces me encantó esa parte de cómo nos habla de una batalla perdida, perdida por el ego, desde hace mucho tiempo. Y hay otra frase maravillosa del curso que me encanta, donde Jesús nos dice, el ego te tiene miedo. El ego te tiene miedo porque sabe que está luchando contra un contrincante invencible, esté despierto o esté dormido. ¿Te imaginas? Somos invencibles para el ego, sea que estés durmiendo o sea que estés despierto. Por nosotros mismos, ¿no? Por el Espíritu Santo que está allí ayudándonos. Eso me encantó, Sergio y Andrea, esa parte de la lección. Qué bien. Sí, Gaby, te voy a enviar, me queda de tarea colocarles en los grupos el texto donde Jesús lo dice. El ego no existe por lo siguiente. Resulta que lo único que existe, y aquí es donde por eso Jesús nos dice que este curso podríamos aprender inmediatamente, lo único que existe realmente es la realidad, el amor, es lo único. Nada, nada, nada de todo lo que hemos fabricado que no sea del origen del amor, que no sea de Dios, podría existir. Ese es el resumen del libro cuando empieza en el prefacio, cuando empieza en las primeras páginas a decirnos, nada real puede ser amenazado y nada irreal existe. El ego no existe porque es una fabricación no amorosa. Lo único que existe es lo que Dios crea desde el amor. Recordemos que cuando nos separamos, cuando el Hijo de Dios parece separarse de su Padre, entonces se genera el sistema de pensamiento ego. Y este sistema de pensamiento ego estaba diseñado para que el Hijo de Dios olvidara a su Padre y supuestamente fabricara un reino, creara un reino totalmente diferente al del Padre. Y resulta que no había creación que hacer, la única creación es de Dios. Lo único que se crea es eterno. Y ahora resulta que el Hijo lo que hace es fabricar ilusiones, un espejismo. Por eso no existe, nada de esto existe, como ni existe el tiempo, como ni existe ninguna de las cosas que vemos, porque no están hechas desde el amor. El curso nos dice una parte muy interesante de cómo identificar si algo es eterno, si algo es creado por Dios o no. Primero, si es eterno. Si no es eterno, no podría ser una creación de Dios. Y luego, ¿es amoroso? Si no lo es, no podría ser. Entonces, no, el ego no existe. ¿Por qué no? hay una parte que comparte, bueno, divina, que Jesús en muchos capítulos nos invita a unirnos a su mente, ¿no? En los primeros capítulos es siempre nos está invitando a que nos unamos a la mente de Él para, para así salir de la mente del ego o no elegir la mente del ego. Entonces Él también, pues nos dice, únete a mí. Y hay una parte que dice, tú y tu mente, o sea, mi mente y la tuya unidas son invencibles. Esa es una de las frases más bellas que yo he leído del curso. O sea, cuando te unes a mi mente, somos invencibles. La luz, la luz siempre, o sea, no hay manera de que el ego salga victoriosa en ninguna situación, porque el ego es una ilusión. El ego es la fabricación de nuestra mente separada. Y como tú dices, lo que no es amoroso no existe. Así de sencillo. Entonces hoy podemos estar tranquilos de que todas las ilusiones, todo lo que en este mundo se presenta, todos los símbolos no amorosos, todas las proyecciones de separación, todo lo que no es amoroso, todo lo que no es eterno, no existe. Y así podemos realmente medir, como tú decías, Carlos, las situaciones, medir esto es de Dios o esto es del ego. Si es eterno, es de Dios. Si es efímero y si contiene temor, es simplemente una proyección de este mundo. Y unidos a la mente de Jesús, somos invencibles.
O sea, no hay nada que el ego pueda hacer. Por eso la lección, no sé qué lecciones dice, no hay nada que temer. ¿Por qué no hay nada que temer? Porque solo existe la verdad. Y esta lección 66 nos está diciendo que la vamos a descubrir en el capítulo 3, que es lo que quería compartir. Hoy intentaremos ir más allá de esta batalla completamente absurda y arribar a la verdad con respecto a tu función. Y aquí dice que es una batalla completamente absurda. Tratar de pelear con lo que no existe es querer darle realidad. Hoy podemos abandonar el ego. Por eso se nos dice, deja pasar por alto el error de tu hermano. O sea, deja pasar por alto aquella proyección no amorosa. No te quedes ahí porque le vas a dar realidad a lo que no es nada. Y aquí nos dice, no nos vamos a enfrascar en argumentos fútiles con respecto a lo que es tu función. No vamos a tratar inútilmente de definir lo que es la felicidad ni de determinar los medios para alcanzarla. No vamos a gratificar al ego escuchando sus ataques contra la verdad. Sencillamente nos alegraremos de que podemos descubrir lo que ésta es. Entonces descubramos la verdad. No nos pongamos a pensar ahora con esta mente conceptual, ¿sí? Que quiere entender todo lo que nos dice la mente iluminada, nuestro maestro, porque con esta mente que nosotros nos hemos fabricado acá, que solamente se siente separada y que sus pensamientos son limitados, no vamos a entender la verdad. La verdad la vamos a conocer y a experimentar simplemente permitiéndonos escuchar la voz de Dios. Pero con esta mente que solo cree en conceptos, que cree en lo que no está ahí, no vamos a entender qué es la verdad. Simplemente nos dejamos llevar por estas lecciones, nos dejamos llevar por el amor, nos dejamos llevar por la gratitud. Tenemos que abrir la puerta al Santísimo, como dice el curso. Abre la puerta al Santísimo porque se la hemos negado cada vez que queremos entender algo, ¿sí? Relacionado al amor. Con la mente del ego no vamos a entender qué es el amor, no vamos a entender qué es la felicidad, porque vamos a tener argumentos falsos de que podemos ser felices en este mundo. Entonces es simplemente hacernos a un lado y dejar que Él nos muestre el camino. Y así vamos a empezar a recordar, vamos a recordar quiénes somos, vamos a recordar que quien está a mi lado es mi hermano, es el Hijo de Dios. Vamos a recordar que la felicidad va más allá de las formas, que la felicidad no está encapsulada en lo efímero, ¿sí? En lo físico, en lo temporal. La felicidad está en el pensamiento eterno, en donde nunca, nunca hay un ápice de oscuridad o de temor. Y eso lo podemos experimentar cuando ahora, no tratando de entender que si el ego existe, que si el ego cuándo fue creado, porque son las preguntas que uno como estudiante del curso, pero ¿por qué Dios permitió que hubiera ego? Pero entonces el ego, no. Cuando el ego empieza a hacer preguntas, es Espíritu Santo, simplemente muéstrame la luz, muéstrame la verdad. Y esto es una recomendación que yo me hago, ¿sí? Y nos hacían los maestros al comienzo cuando empezamos a estudiar el curso. Decían, no trates de entender el curso con tu mente conceptual, porque tu mente conceptual ha fabricado tu propio plan de felicidad. Trata más bien de abrir tu mente y deja que el milagro ocurra. Es como, ya no pienses más por tu cuenta, simplemente abre tu mentecita. Y aquí se nos va a mostrar una función que no la podemos programar, ni esta función nos está diciendo es que lo que viene más adelante para ti va a ser esto. No, hay una función que está completamente salvaguardada por el reino de los cielos para que tú la cumplas a cabalidad. Y esto significa el fin del sufrimiento a través, obviamente, del perdón de nuestras proyecciones. Lo que nos duele en este proceso espiritual es soltar nuestras proyecciones. Eso nos duele. Es como que si tenemos una rama de espinas, entonces las vamos a soltar y vamos a sentir dolor, ¿sí? El curso y el Jesús utiliza muchos ejemplos, ¿no? Somos estos niños chiquitos que queremos jugar con tijeras afiladas. Y cuando nos quitan esas tijeritas con las que nos podemos hacer daño, ¿qué pasa? Lloramos y sufrimos. Y ese es todo el sufrimiento que podemos experimentar con esta práctica.
y decimos, qué difícil es, pero ¿cómo así se me está comprometiendo a perdonar y yo no puedo perdonar? ¿Cómo hago para perdonar esto? Es porque no quiero soltar las tijeras, pero podemos abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente y dejarnos simplemente que el milagro ocurra. Y todo va a ser maravilloso. No hay nada que temer. Qué hermoso, Sergio, porque precisamente, mira, por ejemplo, aquí nos contaba Berenice Hernández de una experiencia de perdón que ha tenido con su hermana, que llevaba 14 años muy resentida con ella, según nos cuenta, por muchas razones, y que ahora, así como tú lo dijiste, ahora es ya, ahora a través del perdón se ha dado cuenta y dice que con certeza ha perdonado, porque la luz del Espíritu Santo le ha ayudado a alejar esos pensamientos de ilusión falsa. Entonces, pues qué lindo, ¿no? Y testimonios como esos hay muchos, y creo que todos los que hemos perdonado tendríamos historias para contar en ese sentido. Entonces, pues es muy bueno, es maravilloso saber que el perdón es tan liberador y que cada vez que nosotros perdonamos le quitamos fuerza a esas ideas, a esas imágenes de dolor, a esas imágenes de sacrificio y a esas imágenes de sufrimiento que no nos corresponden. Hoy hablaba con alguien y comentábamos acerca del perdón y entonces pensábamos como, a ver, yo hablemos de cada uno puede pensar en una situación dolorosa, cada uno puede pensar en una situación. Ahora, haz de cuenta que tú estás observando a través, ¿se acuerdan de esos aparaticos de fotografía por donde uno veía foticos pequeñitas? Sí, que era una fotico chiquita, ¿cómo se llamaba? Como un binocular pequeñito. Sí, era chiquitico. ¿Sí? Entonces uno veía la fotico ahí, haz de cuenta que tienes una foto y estás contemplando esa escena que te ha producido o que te produjo dolor. Pon la que tú quieras allí, pon esa fotografía ahí. Cualquier creencia que tú tengas de dolor, ponla ahí en esa fotografía. Ahora imagina que todos los aspectos de la mente, o sea, todos tus hermanos tienen una fotico de esas mismas y que todos contemplan esa misma fotico a través de esa imagen. Ahora piensa, se llama telescopio, gerescopio, bueno, ¿cómo se llama? Sí. Entonces ahora imagínate que todos proyectan esa imagen en una pantalla más grande, ¿sí? Todos proyectan esa imagen allí, esa imagen de sufrimiento, de lo que tú quieras, del sufrimiento que se haya venido a tu cabeza. Ahora, ¿qué pasa cuando perdonamos? ¿Qué pasa cuando perdonamos? Le vamos quitando fuerza a esa idea, le vamos quitando fuerza a esa imagen. Pero sí basta con que yo solito perdone. Pues bueno, lo que pasa es que cuando tú perdonas, entonces primero le quitas fuerza a esa idea y segundo estás dando luz allí. Y muy seguramente todos los que estén ahí, todos esos aspectos de la mente que estén proyectando esa idea, se van a dar cuenta que ni siquiera, sin palabras, porque esto es algo que no requiere de palabras, sin palabras se van a dar cuenta de que no es necesario seguir viendo esa imagen y todos poco a poco vamos a ir soltando esas imágenes de dolor, las vamos a ir retirando y nos vamos a poner a ver imágenes amorosas a través del perdón. Eso es lo mejor de todo. Entonces, sí es importante perdonar y el perdón nos libera a todos. El perdón hace que todos dejemos de contemplar esas ideas de horror y la tarea es individual, sí, la tarea la hace tu aspecto de la mente, pero nos ayuda a sanar a todos, absolutamente a todos. Ahora, imagínate si todos empezamos a hacer esa tarea, si todos empezamos a decir, no, basta ya de estas imágenes, ya no queremos más, y vamos soltando esas imágenes de miedo, entonces al final, ¿qué se va a proyectar en la pantalla grande? ¿Qué se va a proyectar? Que digamos que la pantalla grande es la mente colectiva, ¿qué se va a proyectar allí? Pues ya no va a haber imágenes de sufrimiento ni de dolor. Esa es la idea, que finalmente todos lleguemos a ese punto, que hayamos perdonado tanto que ya ni siquiera veamos esas imágenes de horror que queríamos y habíamos decidido contemplar. Entonces ahora vamos a vivir el sueño feliz y vamos a ver esas imágenes amorosas hasta que todos despertemos, así como hicimos el ejercicio el otro día de la vela. Yo tengo mi velita cuando hago un acto de perdón,
estoy encendiendo esa lucecita que va a iluminar al otro casi imperceptiblemente, pero que está allí, dándole esa sensación cálida de paz que tú transmites al otro cuando estás en paz a través del perdón. Y cuando estás en paz a través del perdón, no puedes sino ser feliz. Eso es lo que esta lección nos quiere recordar, que nuestra función y nuestra felicidad son una. Correcto. Quiero compartirles precisamente las dos frases de las que les comentaba, están exactamente en el mismo epígrafe. En el capítulo 4, ahí les coloqué en las notitas escritas, capítulo 4, epígrafe 3, párrafos 9 y 10. Mira, Jesús nos explica maravillosamente esta situación del ego. Él, así como nos decía Sergio ahorita, Él nos dice cuándo nació el Espíritu Santo, nos dice exactamente qué es. Y es importante que tengamos en cuenta eso, porque si no, Jesús no hubiera escrito más de 2000 páginas de un libro para que simplemente lo ignoremos. Es importante, es como decía Sergio, colocar esto en práctica. Porque si únicamente intentamos y nos sirve el curso para memorizar pedacitos, ay, tan bonita esa frase, qué linda, pero yo no hago una integración de estas enseñanzas en mí en lo práctico, pues entonces no estaríamos logrando nada. Entonces mira lo que dice tan interesante. Párrafo 9. En tu propia mente, aunque negada por el ego, se encuentra la declaración que te hará libre. Dios te ha dado todo. Estas son las 5 primeras palabras, una de las oraciones más cortas y que está siendo dada empezando el curso de milagros. Y mira lo que nos dice, esta frase te hará libre. Solo porque son 5 palabras, solo porque allí dice eso, cuando yo me lo voy creyendo a través del perdón, a través de ejecutar mi función. Este simple hecho de que Dios te ha dado todo, significa que el ego no existe. El ego no existe por el simple hecho de que Dios te ha dado todo. Y en el curso Jesús te dice, el ego nació cuando tú aparentemente te separaste, cosa que no. Como es tu fabricación, no puede ser real. Y menos porque no es amoroso. Y sigamos. En el lenguaje del ego, tener y ser significan dos cosas diferentes. Si bien para el Espíritu Santo son lo mismo. El Espíritu Santo sabe que lo tienes todo porque todo lo eres. Todo. Cualquier distinción al respecto es significativa solamente cuando la idea de obtener, que implica carencia, ha sido aceptada. O sea, si yo lo que busco es obtener, estoy fuera del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el amor, como lo tiene todo, lo que hace es dar amorosamente. Por eso es por lo que no hacemos ninguna distinción entre tener el reino de Dios y ser el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el amor se extiende. Y ahora mira esta otra. Párrafo 10. Al sereno ser del reino del que eres perfectamente consciente cuando estás en tu sano juicio. Imagínate, cuando estamos en nuestro sano juicio, sabemos cuál es el ser del reino. El Espíritu Santo que está en nosotros. Pero a ese sereno ser del reino se le expulsa sin miramientos de la parte que el ego rige en tu mente. Que entonces necesito devolverle esa parte al Espíritu Santo gracias a mi perdón, a mi única función para que yo sea feliz. Y mira esta frase maravillosa para terminar. El ego, mira lo que le pasa al ego. El ego está desesperado, porque se enfrenta a un contrincante literalmente invencible, tanto si estás dormido como si estás despierto. Somos contrincantes invencibles del ego cuando aceptamos al Espíritu Santo como nuestro guía, cuando empezamos a perdonar y a quitarnos todas esas cargas, porque perdonar es lo mismo que mi función y que es lo mismo que la felicidad que el Padre quiere para nosotros. Y ahora que dijiste sano juicio, ¿sabes qué me hiciste pensar? Que quería hacerles una pregunta. Por ejemplo, con lo que dijo Berenice, si el sano juicio es estar en nuestra paz, entonces nos la hemos pasado como borrachos toda la vida, ¿cierto? En la ilusión. Porque nuestro estado natural es la paz y la felicidad.
Y eso era lo que nos parecía extraño. Decíamos, no, pues la paz y la felicidad, tan chévere, tan bonito, suena muy bien. Y aquí la lección nos dice, nos cuestiona y nos dice, ¿la encontraste, la felicidad? ¿Te sentiste feliz? ¿Te brindaron paz? Dice, hoy necesitamos ser muy honestos. Sí. Y honestidad, según el manual para el maestro, es congruencia. Honestidad es que lo que pienso, lo que digo y lo que hago estén perfectamente alineados. Entonces, yo puedo decir que me siento feliz, pero ¿realmente te sientes feliz? Cuando eres honesto, eres congruente con esas tres cosas. Así que, si hemos estado tristes a lo largo de esta aparente historia, es porque hemos estado borrachos. Así como lo dijo Carlos, el sano juicio, ¿no? Haciendo alusión al sano juicio. El sano juicio es estar, pues es una expresión que nosotros utilizamos, no sé si en otros países, pero es como para decir que estamos bien. Entonces, cuando estamos bien, estamos en lo natural. Cuando estamos en lo natural, estamos en nuestra paz. Cuando estamos en nuestra paz, estamos felices. Cuando estamos felices es porque hemos perdonado. Entonces, imagínate, qué delicia. Tenemos el antídoto contra el aburrimiento, lo tenemos en nuestras manos. Berenice lo logró después de 14 años de borrachera, logró tomarse el antídoto y volver a su estado natural. Entonces, qué maravilla. Sí funciona, o sea, se los podemos... Sergio, ¿cierto que funciona? ¿Cierto, Carlitos, que Funciona funciona? total. Que Claro, sí. obvio. Yo llevaba 10 años de borrachín, imagínate. Entonces, funciona de mil maravillas. Borrachos, dormidos, bueno. Y el guayabo que da la borrachera, Dios mío. Que es el mismo guayabo que nos da cuando pensamos con el ego. Pensar con el ego nos trae una sensación de separación, pues, terrible. Ahora, no sé si yo creo que todos a este nivel de la lección 66 y con esta práctica ya sentimos, o sea, ya pensar mal sobre un hermano, juzgarlo o hacer algún tipo de daño es súper doloroso. En este momento, cuando ya sabemos que somos la verdad, que tenemos la voz de Dios aquí en nosotros, hacerle daño a un hermano es más doloroso que antes. O pensar equivocadamente de un hermano es horrible. Y hay una parte del curso que habla de que en este estado de dicha, de amor, o sea, embarrarla, cometer un pensamiento erróneo, lo vas a sentir tenaz porque ahora te das cuenta que solamente puedes estar en Dios, que solamente puedes estar en la función que el Padre te ha dado y es que seas feliz. Es como por así decirlo, el totazo que nos damos es estremecedor, aunque nos levantamos más rápido, pero nos damos cuenta que no vale la pena volver a meter las patas. Y estoy hablando aquí de meter las patas, es juzgar, tener rabietas, darle realidad al ego. Mira, está ahí. ¿Cómo vamos a creer que el ego es real si le damos realidad a las ilusiones? Vamos a creer que el ego es real. Pero ¿qué se nos enseña aquí? Que de veras que nos mantengamos en esta quietud, ¿no? Que estemos tranquilos, que no respondas. Si tu hermano aparentemente está muy loco y está pues peleando aparentemente, tú simplemente te unes a la verdad en él y no validas su ilusión, que es tu proyección o la proyección del ego colectivo, ¿sí? Entonces, aquí se nos dan cada vez más las cosas de una manera que nuestra mente amorosa pueda entender estas palabras tan lindas. O sea, el Espíritu Santo finalmente, o Jesús nos habla de todas las maneras, como tú decías, Carlitos, de todas las maneras para que entendamos que este proceso de corregirnos, de sanar, es fácil, es simplemente hacernos a un lado y dejar que Dios nos muestre el camino. Entonces, el camino es nuestra única felicidad. Y mira que sí, a ver, ¿cómo así decirlo? El ego nos vende la idea de que el camino espiritual es para algunos y que ser espiritual nos va a ser diferente a los demás, lo que tú decías. Hay como esta pena, ¿no? Cuando yo empecé con el curso de milagros, bueno, hubo un momento en donde me daba pena decir que yo
perdonaba, me daba pena como extender estas lecciones, ¿sí? Porque aún el ego me vende la idea de que esto es una locura, de que el perdón y de que el amor incondicional es una locura, que yo tengo que defenderme de alguna manera y que yo no puedo ser completamente amoroso, ¿sí? Que yo realmente hay cosas que no puedo dejar pasar, o sea, tan tonto no soy. Entonces el ego nos vende y tiene unas artimañas que ya hoy las vemos, gracias a Dios, las vemos y decimos, no, ya no vamos a caer en esta tentación tan ridícula. Escuchar cualquier cosa del ego es estar en el infierno, es sentir el dolor. Ya sabemos que el ego, como dice la maestra Hilda, no, al ego no se le da ni la hora, porque el ego solamente quiere la muerte, tu muerte, para él sobrevivir. Claro, ahora nos podemos reír de estos conceptos porque nos damos cuenta que estamos en Dios, que no hay nada que temer y que realmente solo el amor existe, como dicen las primeras páginas del curso, que desde el comienzo se nos está diciendo la verdad, solo el amor existe, lo demás es irreal. Nada real puede ser amenazado, que es Dios y su Hijo, y nada irreal existe. Entonces, ahí a la hermanita que preguntó, ya se nos está diciendo que nada irreal existe. Ni siquiera existe este cuerpo, ni siquiera existe esta apariencia física, no existe nada de lo que estamos viendo acá. Estamos en un sueño. Tu cuerpo, el mundo, el universo, de la forma no existe. Entonces, mucho menos va a existir lo que le dio origen a este sueño, que es una proyección que no tiene cimientos. Por eso es que podemos confiar en que realmente no hay nada que temer. Hoy hablaba con un hermano y nos damos, pues ahora con el curso de veras vemos con mucho amor todo lo que ocurre, ¿no? Y nos damos cuenta que no hay que pelear contra la maldad, no es una guerra, no tenemos que ir en contra de la maldad, ¿sí? El Espíritu Santo no está atacando. El amor no puede atacar, porque el amor simplemente contempla la devastación y se da cuenta que es ilusión, que no es real. Pero qué lindo que hoy podemos de veras ya no tener tanto miedo, no tener miedo y reconocer que la oscuridad se abandona, no se pelea con ella. Por eso es que ante una discusión o lo que nos sucede cuando escuchamos al ego y estamos en conflicto con nuestros hermanos, lo mejor es guardar silencio, es aquietar nuestra mente. Pero responder, estamos respondiendo es con el ego. El único que puede responder y atacar es el ego, pero el amor simplemente se queda en la quietud de Dios. Y ahí es donde podemos obrar el milagro. Uno de los más cuerdos es el que da el paso para la paz, para el amor, ¿sí? Y eso es lo que estamos haciendo con este entrenamiento. Nos volvemos perdonadores, ya no reaccionamos. La mente conceptual reacciona inmediatamente para defenderse, pero la mente, el Espíritu Santo, simplemente extiende el amor. Reconoce que ahí hay una petición, una ayuda de amor, una petición de amor, y ya no hay conflicto. Se empiezan a disminuir los conflictos en nuestra vida. Y yo sé que esto es lo que estamos experimentando todos los que estamos estudiando este curso de milagros, porque este curso es efectivo desde el primer día que lo empiezas a leer, que tú dices, no entiendo nada de lo que estoy leyendo, ahí ya está pasando algo en tu mente. Ahí ya empieza una sanación, aunque no la queramos reconocer. Sí, porque se nos está moviendo lo que estaba ahí como encarnado. Y podemos experimentar realmente que simplemente tenemos que reconocer que en manos de Dios está nuestra función, que de hecho no tenemos que hacer nada. O sea, este curso es en que ya no hagas nada por tu cuenta. Ya todo lo hace el Espíritu Santo por nosotros. Se acabó como el tiempo de querer agotarnos con nuestros intentos de solucionar los problemas y de ser felices. Ninguno. Ni tu estrategia para la felicidad funciona, ni tu estrategia para perdonar funciona. Solamente funciona lo que Dios ya ha puesto en nuestro ser, en nuestro interior. Claro, absolutamente nada lo hacemos nosotros. El canto de la oración nos dice, de hecho, que cuando perdonamos, decimos que venimos a perdonar, el Espíritu Santo es el que perdona a través nuestro. Precisamente por eso es que los pasos del perdón nos llevan a colocarlo a Él como el invitado especial. Y en los pasos del perdón lo único que reconozco es que tomé una mala decisión, pero a él le entrego la siguiente decisión. Y entonces le digo, la decisión aquí ya es tuya, quitándome yo la culpabilidad porque tú lo solucionas todo. Y luego en la oración
pasa exactamente lo mismo, nos dice el canto de la oración. Sencillamente, ¿qué es lo que pasa cuando el Espíritu Santo ha perdonado a través de mí? Simplemente me queda gratitud y la sanación viene como consecuencia de esos dos primeros pasos que realmente, no, como dices tú, yo no tengo que hacer nada, se lo entrego a él y él hace toda la gestión. Entonces es maravilloso la lección como nos lleva y no sé si entramos a la práctica. Espérate, yo aclaro algo que alguien preguntó arriba, que es importante. No me acuerdo quién, pero preguntaba qué pasaba entonces cuando se acababa este cuerpo. Pues entonces simplemente pensemos qué es lo que somos. ¿Somos este cuerpo? No somos un cuerpo. Y al no ser un cuerpo, ¿qué pasa con la ilusoria muerte? Ni el cuerpo es real, ni la muerte es real. Entonces, si el cuerpo no es real y la muerte no es real, ¿qué pasa conmigo, con mi esencia pura? ¿Qué pasa? No pasa absolutamente nada. Se mantiene, perdura, es eterna, como lo es Dios. Simplemente piensa en la idea de Dios y eso eres tú. No eres un cuerpo, Dios no es un cuerpo y Dios no muere. Entonces tú no eres un cuerpo y tú no mueres. Es lo mismo. Y más o menos esto también responde la pregunta de Oirazor. Si despierta Jesús de su sueño, nosotros desaparecemos. Bueno, no sé, trato de entender la pregunta, pero también tiene que ver con esto, ¿sí? No desaparecemos nunca, no desaparecemos. No sé, Sergio, creo que tienes algo que decir. Sí, mira, el curso habla de que el miedo a la salvación es que Exacto. desaparezcamos como cuerpos, porque el curso nos lleva a cosas, a ideas y creencias que están enterraditas allá en nuestra mente, porque así lo elegimos para no ser felices y para quedarnos pues encadenados en el dolor. Pero el curso nos dice que tenemos pavor a la idea de que nos fundimos en el amor de Dios, Hijo y Padre. Wow, que no sabe dónde comienza uno y dónde comienza el otro porque se funden en el amor. Eso nos da pánico. ¿Por qué nos da pánico? Porque creemos que este cuerpo es real. Hemos creído que este cuerpo es el ídolo de la salvación, de la felicidad, de la dicha, nuestro cuerpo. Wow, el gran ídolo. Y también, pues, mi objeto de ataque, ¿no? Pues mato siempre a otros cuerpos. Es el extremo. Creemos en la ilusión de que el cuerpo es nuestra felicidad y nuestra salvación y también creemos que el cuerpo es nuestra desdicha o nuestra desgracia. Entonces se nos dice que nos da miedo que desaparezcamos, que desaparezca nuestra ilusión de corporal. Y eso es algo que uno al comienzo no entiende, pero ¿cómo así? Ah, claro, sí, claro, valoro mucho el cuerpo, todo lo hago por este cuerpo, tengo una casa, todo aquí mis luchas son por proteger mi cuerpo. Y es un entendimiento precioso, porque eso nos lleva a entender que sí le tenemos miedo a Dios, le tenemos miedo a Dios, nos lo dice el curso, y es un miedo que vamos desvaneciendo a través de la práctica del perdón, de invitar al Espíritu Santo, le tenemos miedo a que pum, desaparezcamos, entonces ya no hay mundo, ya no hay ciudad, ya no hay esto, ya no está lo que me gusta, los ídolos que he fabricado, pero nos damos cuenta, a medida que vamos en estas lecciones, que nuestros ídolos no son nada, que no significan nada, no valen nada, porque son ilusorios, estamos en un sueño. Y así se va perdiendo este miedo a realmente sentirnos en la unidad no corporal, no la forma, la no materia, y es el Cristo unificado es la no materia, es el pensamiento de luz que todo lo contiene. Y vamos acercándonos a estas ideas ya sin miedo, sin temor. Y eso significa aceptar cada vez más la voz de Dios y dejar a un lado la voz del ego, que es una completa mentira y Me, falsedad. ¿Cierto? me gustaría para quienes Sí. hicieron estas preguntas decirles que como siempre Jesús las responde maravillosamente en el libro, porque para eso él dictó un libro de más de 2000 páginas, porque es bueno estudiarlo. Entonces, quien preguntó acerca de la muerte, les recomiendo que lea en el canto de la oración, el canto de la oración, el capítulo de la sanación, que es el capítulo 3, el epígrafe 2, sanación falsa frente a sanación real. ¿Y qué nos dice allí que cómo debería ser la muerte o cómo es la muerte aparente del cuerpo? La muerte del cuerpo, lo que llamamos muerte desde el concepto del Espíritu Santo, desde el concepto de saber que no soy esto, como lo decía Sergio. Mira lo que termina siendo.
Es una elección tranquila, hecha con alegría y con una sensación de paz, puesto que el cuerpo se ha usado amablemente para ayudar al Hijo de Dios en el camino que lo lleva a Dios. Por eso es importante el curso. Jesús nos da en él las respuestas a las preguntas más profundas que nos hemos hecho, como decía Sergio, desde que la humanidad aparentemente comenzó. Entonces, les repito, capítulo 3 del canto de la oración, epígrafe 2. Ahí te dice cómo ve el ego la muerte y cómo lo ve el Espíritu Santo. Y para Rosario, que hace este comentario de que Jesús despierte del sueño, Jesús ya despertó del sueño. A ti, Rosario, te recomiendo que te leas en clarificación de términos, que está después del manual para el maestro, cómo habla precisamente la función de Jesús, cómo él está despierto. Por eso es nuestro hermano mayor y por eso él dice en el curso, yo estoy arriba de ti en la vertical. Bien, tengo que estar arriba de ti porque si no la distancia entre tú y el Padre te parecería imposible de alcanzar. Entonces yo estoy en la mitad entre el Padre y tú para guiarte. ¿Por qué está en la mitad? Porque es que ya hizo esto. Entonces, en clarificación de términos, al final del manual para el maestro, el número 5 se titula Jesús Cristo. Pasamos ahora sí a la práctica. Tenemos dos partes. La parte larga que nos la recomienda en el párrafo número 5 y dice así. Comienza la sesión de práctica de 10 a 15 minutos, aquí dice de 10 o 15, reflexionando sobre los siguientes pensamientos. Son 3 pensamientos, 3 frases. Dios me da únicamente felicidad. Él me ha dado mi función. Por lo tanto, mi función tiene que ser la felicidad. Estas son las 3 frases que nos recomienda que reflexionemos en ella durante los 10 o 15 minutos, de 10 a 15 que hagamos. Y si queremos, están entonces los párrafos del 6 al 9, haciéndonos una especie precisamente de reflexión para que volvamos a ella en el momento, si queremos, que vamos a realizar la práctica. Y las sesiones cortas, que pueden ser la cantidad que queramos, dice así. Para las sesiones de práctica más cortas, que hoy te resultarán muy beneficiosas, si las llevas a cabo 2 veces por hora, sugerimos las siguientes formas de aplicación. Mi función y mi felicidad son una porque Dios me dio las 2. No te tomará más de 1 minuto y probablemente menos repetir estas palabras lentamente y pensar en ellas por un rato mientras las dices. Este ejercicio de hoy, de la selección 66, es un ejercicio de reflexión. Tanto en la parte larga, con esas 3 frases que nos da, como en la parte corta, mi función y mi felicidad son una porque Dios me las dio. Qué lindo. Y ya se nos piden 10 o 15. Empezamos con 1 minuto, ahora tenemos 10 o 15. Ya tenemos práctica. Exacto. Eso quiere decir, porque no se nos va a pedir esto al principio. Eso quiere decir que ya vamos ganando terreno y eso quiere decir que estamos más entrenaditos y eso quiere decir que poco a poco vamos viendo la forma de pensar y nos vamos reconociendo. Entonces aprovechemos estas prácticas tan útiles porque mira, que son 10 o 15 minutos de 24 horas, no son nada. Y esos minuticos que se le dedica a la práctica cortica son deliciosos. Es para llevarnos a que cada vez pensemos más en lo que somos y nos olvidemos de lo que no somos. Para eso es que se hace así. Y Jesús, tan comprensivo allá en la vertical como tú tan lindo lo explicaste, él dice, de a poquitos, vamos. Paso a paso. Déjate llevar, soy tu hermano mayor y ya pasé por las mismas ilusiones que tú, así que yo sé exactamente cómo hacerlo. Entonces nos entregamos a ti, Jesús, y nos dejamos llevar. ¿Tenemos resumen? Pues el resumen es prácticamente la repetición y es que Dios me dio mi felicidad, Dios me dio mi función, por lo tanto mi función y mi felicidad son lo mismo. Es decir, vine aquí a ser feliz. Y en cambio, la otra parte, la contraparte, el que no es real, nos dice que Dios no es felicidad, que Dios no me ha dado ninguna función y que mi función es distinta de mi felicidad. Nos quedamos
la primera. Precioso. Nos quedamos con eso. Muchísimas gracias entonces, gracias Sergio, gracias Andrea, Gracias a todos. Bendiciones, feliz año. Gracias. Gracias, Pablo. Bendiciones.